Latinoamérica. Y el día de hoy nos viene a platicar sobre su experiencia que participó de manera profesional en la atención en otro país sobre cultivos no muy comunes como son los cultivos orientales, que en los últimos años han tenido gran demanda por el país hermano asiático y las grandes comunidades que tienen a bien apostar por invertir y prosperar en nuestro país. Ahora producen aquí los alimentos que más les gustan. Dejo con ustedes al ingeniero Bernardo Baranda Olivera, quien nos platicará del tema manejo integrado de plagas, enfermedades y nutrición vegetal en los cultivos orientales. Recibámoslo con un fuerte abrazo. Aplauso, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por brindarme su tiempo y venir a escuchar un poco la plática de cultivos orientales. Es un cultivo prácticamente diferente a lo que se viene haciendo aquí en México. Aquí son muy pocos los que producen, o realmente no recuerdo en qué lugares aquí producen. Ahorita estamos asesorando ahí en Guatemala, viajamos cada 2, cada 3 meses para allá, y soy ahorita el encargado de hacer el control de plagas, enfermedades y el manejo de nutrición en más de 300 hectáreas de cultivos orientales, que ahorita les voy a decir los nombres. En lo que destacan son cucurbitáceas, liliáceas, solagnáceas y fabáceas, pero en forma orientales. Algo raro es que realmente también mi especialidad son los cultivos protegidos: jitomate, pepino y chile habanero, pero se dio esta oportunidad, entonces estamos trabajando también ahora con cultivos orientales, ¿verdad? Y de mis cultivos favoritos, a pesar de todos esos que asesoro, es el cultivo de fresa, de mi César. Entonces espero que les agrade esta presentación que hice para ustedes. La voy a hacer un poco a grosso modo, es mucha información. Espero que en otro momento me puedan invitar por ahí para que podamos hablar ya más detallado acerca de la nutrición vegetal, porque es un tema muy complejo, y poder relacionarlo con todas ya las herramientas que hay, ¿verdad? Con interpretación de análisis de suelo, qué puedes hacer cuando tienes mucho sodio, cuando tienes mucho cloro, etcétera, ¿verdad? Y cómo se manejan con nuevos aparatos, lisímetros, la interpretación de lisímetros, tensiómetros, peciolos en diferentes cultivos. Entonces todo eso les voy a hablar ahorita rápidamente un poquito de todo eso, ¿verdad? Entonces vamos a hablarles un poquito. Les voy a platicar cómo llegué yo allá en la parte de Guatemala, llegar a ser asesor ahorita ahí. Ahí les comento tantito. Ahí en Guatemala pues obviamente tienen sus ingenieros. Yo creo que son como más de 100 ingenieros que están ahí involucrados en esas superficies. Sus cultivos lo tienen repartidos en climas templados, climas fríos y climas obviamente calurosos, ¿verdad? Ahí llegué por el tema de que, como me dedico también a hacer algunos videos, me empezaron a ver ahí el manejo que hacía yo de las enfermedades. A mí me gusta hablar mucho siempre cuando doy alguna recomendación o algún tipo de video. Me gusta siempre hablar de manera convencional y de nombres científicos, que es el idioma creo que para todo, y eso te abre muchísimas puertas. Dominándote eso, te abre muchas puertas y puedes irte a donde tú quieras. Entonces les gustó, fuimos para allá, y realmente los problemas que ya tenían eran en el manejo de plagas y enfermedades y en la nutrición. ¿Por qué? Porque allá en las plagas y en las enfermedades, algo que tenían ellos, a pesar que digo que son más de 300 hectáreas, es muy diferente la agronomía que se hace allá y que se hace acá. Allá, por ejemplo, ellos todos los días se las pasaban aplicando, todos los días, y no tenían un control, no tenían los rendimientos esperados también en la nutrición, ¿verdad? Esto porque nosotros aquí tenemos la ideología de, pues, obviamente, saber hacer combinaciones para qué estado fenológico de alguna plaga, de alguna enfermedad. Ellos no. Ellos, por ejemplo, si les estaba atacando el trips, por ejemplo, hoy hacían una aplicación para adultos, al otro día para larvas, al otro día para huevos, pues nunca lo iban a acabar rápidamente pues el ciclo. Aquí que llegaban otra vez con otra aplicación, ya estaba de nuevo todos los ciclos de huevo, etcétera, ¿verdad? Entonces fuimos a hacer eso, fuimos a hablarles acerca de cómo poder hacer el manejo de insecticidas, obviamente. Y aquí lo importante era porque también teníamos mucho cuidado porque los cultivos son de exportación, entonces no cualquier molécula entra. Si te la detectan, pues obviamente todo tu cargamento pues va para atrás, ¿verdad? Entonces eso es lo que fuimos a hacer. Y en cuestión de enfermedades también no las podía encontrar, y algunas porque estaban mal identificadas. Entonces allá fuimos a identificar las enfermedades con ayuda de un microscopio, viendo los conidios y mandando, obviamente, para confirmar lo que ya habíamos visto en el microscopio, confirmarlo con un análisis fitopatológico de un laboratorio, ¿no? Ya se concordó, hicimos las aplicaciones, se hizo en base a
a lo que se estaba observando, y ahorita pues gracias a Dios están muy contentos con lo que ya, los resultados que están entendiendo, y les minimizamos el número de aplicaciones. Para no mentirles, ellos programaban por semana más de 1000 combinaciones, porque les digo que como son varias hectáreas, que aunque había varias etapas de un cultivo, ellos hacían diferentes, entonces pues realmente nunca acababan de aplicar y no tenían un control, ¿verdad? Entonces voy hablándoles poco a poco de cultivo por cultivo. A ver, primero que les voy a hablar es el cultivo de ellos que le dicen arveja. Nosotros aquí lo conocemos como chícharo, ellos lo conocen como arveja, pero ellos manejan 3 variedades diferentes, que es la china, la dulce y la grano. La china es que se ocupa para las comidas obviamente orientales, esa no forma grano, es únicamente la vaina, si se pasa y se hace grano, se rechaza esa. Entonces es un manejo muy diferente a lo con grano y a la dulce, son un manejo muy diferente, y ahí debemos de tener mucho cuidado con la bioestimulación, porque si te pasas alguna hormona que no debe de ser, hinchas la china y automáticamente se va para atrás, ¿verdad? Entonces, algunos de los problemas que se presentaban, les voy a hablar ahorita a poco grosso modo de las enfermedades principales que le da el cultivo de arveja. Por ejemplo, ahí tenemos 2 de las más principales, que en esta época que fui eran de las más principales. Allá a su derecha es un problema temprano de mildio, de Peronospora piscis, es de los más comunes en el cultivo de arveja. En este es un cultivo, ellos lo conocen como Ascoquita pinodes, pero realmente cuando no tenían un control realmente contundente. ¿Por qué? Porque estos síntomas ellos ya lo relacionaban al problema, como les digo, de Ascoquita pinodes, pero cuando lo revisamos al microscopio, realmente con ese síntoma que estaba, no era Ascoquita, sino más bien era Phoma medicaginis. Entonces, aunque ambos son de la misma clase de hongos, es un manejo muy diferente, ¿no? Pero ellos, cada vez que iban a alguien, siempre decían, no, es Ascoquita. Entonces, realmente yo les recomiendo a ustedes como futuros ingenieros o los que están acá, siempre cuando den un diagnóstico, si no están seguros con lo que están viendo los síntomas, hay que apoyarlos de los microscopios, ya sean de bolsillos o los que venden, ¿verdad? Que se pueden conectar a la computadora y empiezas a ver, ¿verdad? O lo mandas al laboratorio para que des un buen diagnóstico. Entonces ellos estaban enfrascados, ¿qué era eso? Ascoquita pinodes, pero no, realmente aquí este problema era de Phoma medicaginis. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad y otra? Tenían las mismas manchas concéntricas, nada más que Ascoquita tenía las manchas estas, si las observan, son negras, y Ascoquita las hacía cafecitas, y a la hora de mirar el microscopio, el conidio de Phoma es un conidio circular, y el de Ascoquita son más rectangulados, más abiertos. Entonces esa es la diferencia entre ellos, ya viéndolo al laboratorio. Obviamente después se concordó que sí eran, ¿por qué? Porque también lo mandamos a analizar al laboratorio y se reportó Ascoquita y efectivamente Phoma, de lo que ya habíamos visto. Entonces ahí hicimos el manejo, se hicieron las combinaciones de productos. Bueno, les sigo adelante. Entonces de los primeros, le digo Peronospora piscis, las famosas Ascoquita pinodes, que es allá, en México la tenemos como Ascoquita piscis y Ascoquita pinodela. Phoma medicaginis, y también se nos presenta cuando llueve, estas pequeñas manchitas que están hasta arriba, es un estado ya sexual de Ascoquita pinodes, ya es como Mycosferela, ya es un diferente tipo de hongo sexual, pero eso solamente aparece cuando llueve. Ya hay más condiciones y de su estado sexual que se presenta como Ascoquita, ya en lluvia se dan las condiciones y se presenta de forma sexual como Mycosferela, ¿va? Entonces, esos eran los principales en el nivel de follaje: Peronospora piscis, Ascoquita pinodes, Mycosferela pinodes y Phoma medicaginis. Otro de los problemas más contundentes que también le da al cultivo de arveja o chícharo es el famoso Colecotrichum piscis, la famosa antracnosis, otra de las enfermedades. La roya también, pero era muy raro que se diera la famosa uromices en estos cultivos, era muy raro, ¿ah? Otra de las principales enfermedades
ellos lo conocen como mildio velloso, nosotros lo conocemos aquí como cenicilla, como ello, que lo ocasiona Erysiphea poligoni y Erysiphea pisci, allá en Guatemala. También son problemas que se les da mucho allá por ellos. Y algo también muy fuerte a lo que fuimos a atender fue un problema muy fuerte que siempre tienen ciclo tras ciclo de Fusarium oxysporum, Fusarium solani y Rhizoctonia solani. Ciclo tras ciclo era lo mismo, 15 días y los cultivos se les venían para abajo. Algo muy importante también que se tiene que observar aquí en estos problemas que ya les hablé de los principales hongos que le da al cultivo de arveja. De plaga realmente pues es muy poquito, es más un poco de trips, un poco de chicharritos de empuasca y pulgones, nada más, pero el problema realmente el coco son las enfermedades allá en ese cultivo. ¿Por qué no tenían siempre un control? Como son cultivos intensivos, ellos no tienen la oportunidad de hacerle como nosotros, que déjalo 30 días o hazle una solarización, una biosolización, no, ellos sacan. Permítame tantito porque ya se me sepa la boca. Entonces ellos sacan y al otro día ya están dando el tractor para volver a poner, ellos no pueden hacer ese tema. Otro de los problemas que observamos cuando llegamos por el problema de Fusarium, de Rhizoctonia, era que cuando hacíamos lavados de raíces, ¿qué creen que no? Si ustedes saben, las fabáceas hacen una buena simbiosis con Rhizobium. ¿Qué creen que cuando lavamos las raíces que no había? No había Rhizobium, nada, estaba la raíz pues prácticamente fea, pequeña, no desarrollada, y no había nada de Rhizobium. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados de cada ciclo tras ciclo que hacen, esa fuerza metan sodio, si no ellos no pueden cultivar, dicen. Si no aplican metan sodio, no cultivan, se les viene el cultivo para abajo. Entonces, además, aunamos que no tenía materia orgánica los suelos, no llegaban ni al 1%, metan sodio ciclo tras ciclo. Un buen cultivo de fabáceas, si ustedes lo están manejando bien, siempre debe de estar tupido de Rhizobium, en perfecta simbiosis. En algunos, cuando hacíamos el lavado de raíces, sí había Rhizobium, pero no estaban activas. ¿Cómo nos dábamos cuenta que no estaban activas? Algo a grosso modo empírico que lo ves, es que cuando no está activo el Rhizobium, está totalmente necrosado, café. Cuando están supremamente activas, está en un color, pues no sé cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Pero mis ojos lo ven rosita o rojo, lo exprimen y sale ese líquido rosita, y eso te quiere decir que están activos Rhizobium y están haciendo perfecta simbiosis con las fabáceas. Y aquí no se hacía eso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos y lo que cambiamos para poder hacer ya ahora el manejo y que no se les murieran los cultivos por Fusarium y Rhizoctonia? Porque créanme, cuando llegamos, fuimos con mi hermano y los cultivos acabados por ascoquita, todos feos. Lo que les compensaba a ellos algo era por el precio, porque son de exportación, pero realmente pues era una burla de producción lo que se estaba sacando para la superficie. Ellos no le dicen hectáreas, ellos para allá son, la medida son caballerías y manzanas, que son 7,000 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, hice una propuesta de desinfección, no incluyendo el metansodio, donde incluí el peróxido, sales cuaternarias y captán al sistema de riego. Pero en ese momento no podíamos efectuar esa validación. ¿Por qué? Porque como son empresas grandes, no pueden comprar de un día para otro, en carga ni mañana. Entonces, ¿qué es lo que hice? Volvimos a aplicar metansodio. ¿Qué fue lo que cambié? La inoculación de la semilla. La inoculamos para que ya no nos atacara tan rápido el tema de Fusarium y Rhizoctonia, que como les digo, a pesar de que era metansodio, a los 15 días ya estaban valiendo los cultivos. Entonces hicimos la inoculación, que allá se llama lo mismo, se llama Crucial Benz, que es el que utilizamos. Posteriormente, como ellos me habían dicho que a los 15 días ellos empezaban ya todo con el daño, se empezaban a morir los cultivos, ¿qué fue lo que hice? La primera aplicación que hice en Drench, la hice a los 10 días, me adelanté. ¿Qué observamos a los 15 días después del lavado? Una raíz muy bonita, y a pesar de que se estaba metiendo ya metansodio, aún se le seguía metiendo metansodio, ¿qué creen que pasó? La raíz muy blanca, muy frondosa y llena de Rhizobium. Con ese pequeño cambio que hicimos de adelantar la aplicación 5 días antes, y obviamente un producto específico, algo que es muy diferente entre Guatemala y aquí en México, y les adelanto un poquito este consejo, es que siempre aprendan nombres científicos y un poquito de su taxonomía de los hongos, para que puedan ver qué productos van a poder aplicar. Porque por ejemplo, allá ellos, como importan los productos o los agroquímicos, no tienen la oportunidad como nosotros en México, que viene muy detallada la ficha técnica de qué controles hace ese fungicida. Ellos no, vienen como 2 o 3 nada más,
y ellos no aplican productos porque si no ven que diga ahí, por ejemplo, que ataca Fusarium o que ataca Foma, no aplican. Entonces se les cierra el mundo al no tener productos. Entonces, por eso es muy importante nosotros como agrónomos por lo menos saber a qué clase de hongo pertenecen, un poco que sepan un poco a qué familia pertenecen, al orden y a la clase, el hongo, y que sepan los ingredientes activos, no solamente de los agroquímicos, sino de orgánicos, biológicos o el conjunto que es el conjunto bioregional, y que tengamos bien detallado el uso del FRAC para los fungicidas, el uso de IRAD para los insecticidas, el uso de HRAD para los herbicidas. Eso les va a abrir muchas puertas y les va a hacer mucho más fácil para poder hacer las combinaciones, ¿no? Entonces hicimos ese esquema los 10 días, hicimos lavado los 15 y ya, bonita la raíz. De ahí íbamos haciendo aplicaciones cada 15 días para el control de Fusarium y Rhizoctona con diferentes moléculas, diferentes modos de acción, y que no afectaran tanto también el problema de Rhizoctona, algunos fungicidas que les hace daño a Rhizoctona. Entonces tuvimos mucho cuidado con eso. Nosotros a los 60 días suspendemos los agroquímicos porque ya no podemos meter nada porque son de exportación, a menos que tengan registro y que esté dentro del límite máximo de residuos para poder seguir aplicando. Pero nosotros ya no a los 60, ya quitábamos porque a los 75, depende de la variedad, 75, 90 días ya se está haciendo el corte. Entonces dejamos esa carencia de 15 a 20 días sin nada de agroquímicos abajo y ya posteriormente ahora sí iniciábamos con la microbiología, porque ellos odiaban la microbiología. Cuando yo les llegué a hablar de la microbiología benéfica, pues no les cae bien, ¿va? Porque dicen, ves que ya lo aplicamos y no nos funciona. El detalle que tenían ellos es que si con químico no lo habían controlado después, venían y querían aplicar un producto biológico. ¿Ustedes creen que lo iban a controlar si con el químico no pudieron? Pues no. ¿Y por qué no lo iba a controlar? Yo les decía, miren, un ejemplo, si tu colonia de Fusarium son 400 soldados y tu producto trae 200, ¿tú crees que le va a ganar? Pues no. Y además si tu suelo no está acondicionado, ¿tú crees que se va a reproducir o va a empezar a hacer su efecto tricoderma, lo que tú apliques Bacillus o Streptomyces? No lo va a hacer, por eso no le funciona. Entonces hicimos el manejo, controlamos primero con químico, con productos permitidos a los 60 días, y de ahí empezamos a inocular Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis, Streptomyces lidicus, y con eso nos llevamos mantenimiento de 8 días y ahorita las raíces hermosas. Y yo creo que si se mueren plantas por Fusarium o Rhizoctonia, realmente es muy, pero muy poquito ya. Y ellos ahorita están enamorados ya de la microbiología benéfica, de que ya ven que sin químicos sí se puede controlar, pero haciendo un buen manejo, conociendo cómo funcionan y cómo vas a actuar ante eso. Entonces, ahí ya resolvimos el problema de Fusarium y Rhizoctonia. Ahorita, la próxima visita vamos a ir como en 2 meses otra vez a Guatemala. Ahora ya voy a cambiar el esquema porque ya se nos vienen los tiempos de lluvias y obviamente las enfermedades cambian y tienes que cambiar la metodología que vienes haciendo, ¿verdad? Entonces hicimos eso y se controló. Y una vez que hicimos esa validación volvimos a hacer lo mismo, pero ahora sí ya quitamos el metansodio, se encargaron los productos, ya empezamos a aplicar peróxido, sales cuaternares, y del primer réplica que hicimos, que ya se veía a pesar de metansodio buena nodulación con Rhizoctona, ahora con el peróxido empezó a salir un montón, mucho más, y los cultivos frondosos, muy bonitos, libres de enfermedades. Y algo que también que se vio, que mandamos a analizar, que cuando se hacía con metansodio, se hacía el fitopatológico y se hacía el benéfico. Entonces, siempre predominaba Fusarium, y los benéficos hasta el suelo. ¿Por qué? Porque metansodio no te reconoce y no te dice, voy a dejar a los benéficos. Él se lleva parejo. Entonces, ellos no tenían un equilibrio en su suelo, tenían siempre patógenos. Y ahorita ya con el cambio, que ahora sí se hizo peróxido, las raíces están muy bonitas, muy blanquitas, llenas de rizobio. Inclusive bajamos la fertilización porque ya estábamos haciendo buena simbiosis con el nitrógeno para que pudiera seguir creciendo. Y pues bueno, aquí como les digo, los problemas primero, ya les hablé un poquito, fue de la desinfección, de la desinfección, lo arreglamos, el problema de plagas y enfermedades. También empezamos a hacer, como digo, la identificación correcta y el uso correcto de fungicidas para las coquita, que hay el coco en todo el país de Guatemala, la famosa escoquita, y ahorita pues la foma, ¿va? Que no la lograban identificar, que pensaban a fuerza que era ascoquita. Inclusive recientemente, esta vez que fui, también detectaron otro problema de pequeñas manchitas, ¿no? Desafortunadamente no les saqué fotos para poderse mostrarlos, y ellos estaban casados que era bacteria, por los síntomas que hacían y que era referencia a bacteria y por los tipos. ¿Y qué creen que cuando hicimos al microscopio, qué creen que observamos? Que ese síntoma que no era característico de ascoquita, apareció ascoquita, no era bacteria.
eras coquita. Pero algo muy importante, recuerden, los síntomas o el tamaño del conidio se van a crecer o se van a diferenciar, depende de las condiciones que se vayan presentando. Yo les aseguro, si ustedes son muy observativos, si tienen algún motivo, vean cómo se desarrollan los síntomas cuando hace calor, o estamos en primavera, verano, y cuando empieza a llover. Los síntomas son muy diferentes, inclusive el crecimiento del micelio es muy diferente, muy diferente. Entonces ahí dimos otro. Empezamos a meter materia orgánica, empezamos a meter lombricomposta para ir subiendo obviamente los niveles de materia orgánica que generalmente obviamente se quieren. Ya pues un 2 ya de perdida, ¿no? Pero si estuvieran en 3 es algo ya muy bueno. Empezamos a meter de a poquito, porque imagínense restablecer muy rápido ese 3%. Para hacer un 1%, por ejemplo, con esta composta que nosotros manejamos ayer, la lombricomposta, para subir un 1% se necesitaban de 21 toneladas por manzana. Ahora imagínense, de pura arveja ellos tienen más de 50, era muchísimo dinero. Entonces empezamos a meter de a poquito y ahorita ya se ve un mejor crecimiento, como digo, ya condicionamos con materia orgánica. Ahora el manejo inadecuado que hacían de la microbiología benéfica, digo, combinaban productos que no eran compatibles con agroquímicos o viceversa. Ya habían aplicado agroquímicos y ahora lo quieren controlar con biológico. Obviamente no va a funcionar si no se hace eso y no sabemos. Por eso es muy importante cuando ustedes lleguen a asesorar un cultivo, siempre pidan análisis, lo primordial para que vean cómo ustedes van a poder trabajar, que se necesita el de fertilidad, extracto saturado, químico del agua, el fitopatológico, y para que tú veas cómo va a ser tu manejo de la microbiología benéfica. Te imaginas, si viene muy alto las unidades formadoras de colonias tonales, si tú metes un producto que viene mucho más bajo que eso, pues no te va a funcionar, y es ahí cuando uno se desanima que no funciona la microbiología, realmente porque no la entendemos, no funciona, ¿verdad? Y la microbiología no es como que, la mayoría de los productos obviamente ya vienen activados, ¿no? Para que llegues y lo apliques, nada más que obviamente le debes de dar un mantenimiento. Cuando agregamos, le dominamos el tema como probióticos que le estamos dando al suelo. Cuando tú haces un análisis benéfico y tienes una gran cantidad de tricoderma, por ejemplo, de azospirillum, de pseudomonas fluorenses, entonces ahí lo que vas a hacer un manejo de prebióticos. Los prebióticos son aquellos que hacen que obviamente los microorganismos empiecen a reproducir, que estás empezando a inyectar ácidos húmicos, que consumen nitrógeno y se los das a través de algas marinas, a través de aminoácidos, a través de quitosano, que funciona muy bien. Algo muy importante que todos, yo creo que toda la mayoría estamos casados, que para activar microorganismos siempre decimos que es melaza. Y la mayoría, estoy seguro, si hemos hecho, todos lo hacemos con melaza. ¿Ustedes se imaginan que ellos activaban sus microorganismos con melaza? ¿Y qué creen cuando estaba fuerte? Pues, ¿qué es lo que hacían? ¿Quién creen que ganaban? Usar y le estaban dando toda la comida. La melaza no te dice, voy a activar nomás al benéfico, él activa parejo. Entonces, algo que hemos hecho y hemos demostrado, digamos, yo los hago con quitosano. Y el quitosano se ha visto que no, a Fusero no le gusta. Entonces, yo los activaba con quitosano, que funciona bastante bien. Además que el quitosano tiene varias propiedades que empieza también a hacer que los microorganismos se empiecen a activar y tienen una función. Si han visto, hay nematicidas a base de quitosanos. Realmente, si ustedes ven cómo funciona el modo de acción del quitosano, realmente el quitosano no mata al nemátodo, lo que hace es activar otros honguitos, y los honguitos benéficos empiezan a comer el quitosano que tú, una vez que ellos se lo acaban, quedan obviamente hambrientos y empiezan a agradar a la quitina de ¿quién? Del nemátodo. Ese es el verdadero funcionamiento del quitosano. Entonces yo los inoculaba con esos y ya no tenemos problema con fusión, porque ustedes inoculan un suelo con melaza y tienen fuertes problemas de receptor muscular, lo van a contaminar más, y en vez de que lo hagan bien, lo van a hacer más peor. Entonces, después de la combinación de productos, obviamente empezamos a hacer del frac. Creo que ya hace rato escuché que ya escucharon obviamente la plática del doctor Marcelo Costa, que se dieron cuenta, a pesar de que tenemos el frac enumerados por números por su modo de acción, algo importante que les habló él fue más específico para hacer buena combinación de fungicidas, que nos diéramos cuenta cómo actúan. ¿A qué me refiero esto? Que él lo relaciona más en la parte que atacas a la célula. Se atacan en la respiración celular, en la inhibición de aminoácidos, si es multisitio, si es desconocido, si lo hace en la membrana, si lo hace en la pared celular, ¿verdad? Una vez combinando eso, sabiendo eso, los fungicidas pueden ser una buena combinación, porque hay a veces que haces aplicaciones erróneas. Tú te confías de que, por ejemplo, un agente activo, ¿no? Vamos a ponerlo como ejemplo, metalaxil más azoxastrobin, un ejemplo.
ya estoy haciendo aplicación diferente de modo de acción. ¿Te imaginas que ambos ataquen en la respiración? Bueno, que es diferente. El metalaxil lo hace en el ADN y el astrobin sí lo hace en la respiración. Entonces ahí no estás haciendo un buen manejo. Como ejemplo, si los dos atacan en el mismo sitio de acción, no estás haciendo una buena combinación ni un buen manejo de los fungicidas. Entonces lo que se recomienda es que combines un fungicida, obviamente, si es de contacto o sistémico, pero que veas en dónde ataca. Por ejemplo, una buena combinación, no voy a aplicar una nilopirimidina que ataca en la síntesis de aminoácidos, por ejemplo, el famoso escala, el pirimetanil o el ciprodinil. Ahora lo voy a combinar otro que ataca el fungicida en la respiración celular, que lo hace generalmente las estrobilurinas, la piraclostrobina, la estrobin. Ahí sí vas a tener un buen efecto contundente porque estás haciendo una combinación de fungicidas en diferente sitio de la parte de la célula del honguito. No debes de hacer en el mismo para que tengas un buen manejo. Y en los insecticidas, ahí es muy importante saber también cómo actúan. ¿Por qué? Porque puedes ver con que lo combinas, solamente viendo el ciclo de vida del patógeno, de la plaga, si está en huevos, si está en larvas, si está en ninfa, ¿no? Para que pueda hacer una buena combinación. Entonces, eso sí es muy importante que ustedes se puedan ir, que no se los aprendan, pero que sí tengan conocimiento y lo usen, que cuando vayan a hacer una recomendación, pues por lo menos lo chequen a qué grupo pertenecen, ¿no? Si son inhibidores de los canales de sodio, de cloruro, ¿verdad? Todo eso es muy importante que lo sepamos. Si son mímicos de la hormona juvenil, si son bloqueadores alostéricos de los canales nicotínicos de la acetilcolinesterasa o de la acetilcolina. Entonces eso debemos de saberlo para hacer una buena combinación. Y cómo atacan, porque los insecticidas atacan el sistema musculatorio, el nervioso, tenemos a los virus que atacan en el estomaguito, yo digo, de los insectos, tenemos obviamente a las bacterias que ya hay, que también es un mismo modo de acción en el intestino más bien en el estomaguito, yo le digo, de los insectos, ¿verdad? Entonces, y debemos, muchos tienen miedo de combinar lo benéfico con lo químico. No tengan miedo. Lo único que debemos de ver, como les digo, ver qué clase de honguito pertenece para ver qué fungicida lo voy a combinar y que no ataque esa clase de hongo que pertenece a mi microorganismo. O ahora que ya varias empresas ya están sacando productos que ya no viene como tal la cepa, sino que ya viene su metabolito, entonces lo puedes combinar con un químico sin problema. Pero eso obviamente nunca, a veces no te lo dice la empresa. Uno como agrónomo debe de verlo, debe de preguntar, ¿cómo viene tu producto? ¿Viene la cepa o viene el metabolito? Si viene el metabolito, pues lo pueden combinar con el químico que sea, porque no va a pasar nada, no le vas a hacer daño. Si lo que haces más bien ahora una buena simbiosis, ¿verdad? Que ahora ya se toca el tema de la biorracionalidad, ¿verdad? Algunos ya le dicen aplicaciones híbridas porque combinan diferentes productos, pero realmente también el tema de biorracionalidad quiere decir que tengamos el uso estratégico de todas las prácticas que hay y que sean compatibles entre sí, y que el producto biorracional sea de síntesis, puede ser de microorganismos, de extractos vegetales o de síntesis química, pero de bajo impacto ambiental. Lo que yo siempre recomiendo a todos es que cuando ustedes quieran recomendar algo, los insecticidas vean que son amigables con los polinizadores, y yo estoy seguro que con eso los van a poder combinar y sin problemas. Si ustedes asesoran también a exportación, van a entrar sin ningún problema por los límites máximos de residuo, ¿verdad? Y bueno, ahorita nos vamos con otro cultivo que es el famoso brocolini. A diferencia, si lo ven de aquí es el brócoli, que es obviamente solamente una cabeza, y aquí se dan cuenta, son pequeñitos y salen a los lados. Es muy diferente. Aquí prácticamente en este cultivo sí no había muchos problemas. Ahorita los voy a mencionar de los que más se presentaron nada más, pero realmente este era un cultivo son de los más aguantados, además que aguantan alta conductividad, aguantan helados por sus propiedades que tienen. Aquí nada más el manejo, a diferencia de que hacemos con el brócoli aquí en México, que es una sola cabeza. Aquí, por ejemplo, si lo observan en sus haces laterales, eso es el producto que se corta, por eso se llama brocolini. Como a los 30 días más o menos el punto de crecimiento, se hace una capada, se quita la cabeza principal para que tú generes ahora los brotes laterales, que es lo que quieres. Ahí ya está, se le dice descabezado, ahí ya se descabezó y ya se promovió para que crezcan los de lado. Y ahí lo puedes hacer también con hormonas, sin problema. Ahí hicimos una aplicación también de auxinas y citoquininas, junto con calcio, boro y zinc para dar esos brotes, y la verdad que funcionó bastante bien. Aquí, como les digo, aquí no hubo tanto problema, también un poco nomás del tema de desinfección que lo hacen con metansodio, se cambió lo mismo que les digo. Realmente aquí los problemas son
pocos cuando llueve, pues es la famosa peronospora, también el mildio, la famosa alternaria, la alternaria brassicola, y la pudrición del florete de la famosa alternaria brassica, ¿verdad? Que también se encuentra, han descubierto que también está ahí involucrado Fusarium oxysporum, aunque no lo creamos, alternaria alternata, alternaria japónica en la pudrición del florete, y Phoma lipma, y también hace pudrición abajo en el tallo. Son de las principales. Otra de las enfermedades es, tenemos ahí un protozoón, que es la hernia de la col, la famosa plasmodiófora. Entonces ese era un tema también que no se podía controlar. Hay prácticamente, como tal, no hay un producto que ataque la plasmodiófora, ese protozoón. Lo que se hace, antes de entrar a lo químico, es mantener un pH entre 7.2, que a la plasmodiófora no le gusta desarrollarse. Mientras tú tengas un buen manejo en ese pH, vas a tener muy poca incidencia de la plasmodiófora. Y también que tenga una muy buena nutrición en calcio. Los brocolines o las brasicáceas son muy demandantes en calcio y en boro. Mientras tenga eso no va a haber tanto problemas. Entre las plagas más comunes, pues, y es el famoso dorso diamante, la Prutella gilostela, el famoso pulgón cenizo que ellos le dicen, el Bicorine brassica, y también la famosa Delia radicum, que es este díptero, que es muy silencioso, que a veces ve que ya se empieza a dormir, y aplicas para usar, aplicas, y realmente es la famosa Delia radicum. Es un pequeño díptero que hace bastante daño, y son de las más, a grosso modo, problemáticas. Aquí un problema nada más que detectamos, que algo también muy característico en las brasicáceas, que les ataca la famosa Xanthomonas, o Xanthomonas como de verdad se dice. Estaban los síntomas, a ver, creo que sí lo pude poner. Aquí miren. Eso siempre lo catalogaban como nada más como Xanthomonas, ¿va? A ver. Así, y aplicaban para bacterias, pero cuando lo vimos al microscopio y veíamos que no se controlaba y que seguía todavía como ellos decían acoso, pero ¿por qué? Si ya se aplicó bactericida. Y cuando lo vimos al microscopio, que digo que siempre, nunca seguían tanto por los síntomas, sino, si queremos dar un buen diagnóstico hay que hacer el uso. ¿Y qué creen quién estaba ahí? La famosa alternaria brassicola. Por eso no se controlaba, aplicaban bactericida y siempre hojas así, porque Xanthomonas, ya sabemos que siempre va a ser ese tipo de síntomas, la Xanthomonas en forma de V. Y ya cuando lo vimos al microscopio, porque no se controlaba, miren, ahí está, estaba diciendo, hola, a mí no me controla. Entonces empezamos a hacer un manejo para eso y se aplicó y ya sin problemas, ¿verdad? Entonces ahí todo el manejo que venimos haciendo, no solo, como les digo, no constaba de químicos, sino que hacíamos combinaciones con biológicos y con orgánicos, varios extractos, por ejemplo, de gobernadora, extracto de melaleuca, extracto de liquidámbar, extracto de tagetes. Entonces hacemos mucho uso de eso. Utilizamos mucho también ahorita que ya estamos, como digo, que ya les implementamos ahora la microbiología, utilizamos mucho tricoderma, mucho bacillus, mucho streptomyces, mucho suspirillum, pseudomonas fluorenses, Flouteria aurantia. Otro punto importante, antes de que me vaya por otro lado, que siempre me emociona, entonces habla y habla, cuando utilicen microbiología, también recuérdenlo, no es meter por meter, ni aplicar por aplicar. ¿Por qué? Bien, hay cultivos, por ejemplo, que son muy demandantes en otros elementos como potasio, calcio, magnesio. Un ejemplo, el chile o el jitomate. Y luego me han llamado y me dicen, es que se le está cayendo la flor, se le está dando un producto para que me amarre la floración, ¿no? Y dice, yo no entiendo por qué. Dice, si me recomendaron microbiología y estoy metiendo, dice, pero no funciona. Digo, ¿qué estás metiendo? ¿Qué creen que estaban metiendo? Puras fijadoras de nitrógeno, azospirilo, azotobacter. Imagínense, cuando hicimos mediciones de peciolos, ni tan siquiera le veía el medidor. El medidor de nitratos de los oliva solo marca hasta 9.900 partes por millón. Entonces imagínate, le estaban metiendo nitrógeno y luego le estaban metiendo bacterias solubilizadoras fijadoras de nitrógeno, azospirilo, azotobacter, pues él estaba provocando la caída de la flor. Entonces, cuando veamos el objetivo, qué es lo que queremos, vamos a decidir qué microorganismo vamos a meter. No vamos a meter, tampoco meter por meter, porque ya me dijeron que la microbiología es benéfica, ahora la voy a pedir de esto. No se trata de eso, se trata de ver qué es lo que tú quieres. Siempre cuando utilizas un producto, primero es ver qué es lo que quieres, el objetivo que quieres lograr y qué vas a atacar para tú decidir. Entonces, por ejemplo, ahí le convendría mejor meter una bacteria solubilizadora de fósforo,
como Bacillus megatherium, ¿va? Para que tuviera más fuerte, mejor floración. Una solubilizadora de potasio como es la Aflatoxin aurantia, ¿verdad? No esas porque estaba pasadísima de nitrógeno. Y luego le mete materia orgánica cargada de estiércol, imagínense cuánto nitrógeno. Pues no hay producto mágico que te retenga esa floración. Entonces, un pequeño paréntesis, tengan mucho cuidado cuando apliquen microbiología, no es aplicar por aplicar. Y bueno, de ahí nos vamos un poco de los cultivos de liláceas, curcubitáceas y solagnáceas, que también son orientales. Aquí les puse algunas imágenes, ahorita les voy a mostrar más. De este lado es una curcubitácea, se llama tindora. En realidad son como, ellos le dicen pequeñas sandías, también se conocen como pequeñas sandías. Yo aquí no sé dónde realmente, sé que las producen aquí en México, pero no sé dónde. Casi la mayoría que se dedican también, además de Guatemala, de estar con muchos cultivos orientales, es Honduras y la República Dominicana, que dominan mucho el tema de cultivos orientales. Esta es una curcubitácea, que digo es la tindora. Esta es una lilácea, ese se llama chive, o chive, que algunos le dicen así. Ahí realmente es de la misma familia que las cebollas, ahí nomás que lo que es, esta es una planta muy aguantadora, se le hacen muy pocas aplicaciones, realmente casi ni se aplica. Nomás cuidar el escapo floral, porque lo que se vende, si ustedes ven, es el escapo floral nada más, del chive. De aquí tendremos el cunde amor, así se llama. Cunde amor es una curcubitácea también. Ahí tenían muchos problemas, a grosso modo, primero las curcubitáceas. De las principales enfermedades que les da las curcubitáceas, solamente van a ser las mismas, para que sea oriental le va a dar las mismas enfermedades, ¿verdad? Es el famoso mildio, que ellos le dicen mildio también, no le dicen mildiu oidium, lo dicen al revés ellos. La famosa Pseudoperonospora cubensis, también les da el mildio polvoriento, que ellos le dicen así, que para nosotros es cenicilla, la famosa Erisiphes coracearum. También le da, tenía muchos problemas post cosecha con la famosa gomosis, que aquí es muy común en los pepinos. Ustedes los que ponen han visto que es la famosa Didymela bryonia. Entonces, de los más comunes, tenemos esas enfermedades arriba. Teníamos también problemas de alternaria cocumelina, también de Colecotrichum orbicularis, de los principales que atacaban aquí, y Cladosporio cucumerino, que esos tres son muy igualitos casi los síntomas, pero cuando lo ves al microscopio los identificas por el tipo de conidio que tienen, ¿verdad? Eran de los más que atacaban, y mucho nemátodo, que era el famoso Melodidogine. Igual su problema de ellos acá era que hacían aplicaciones y combinaciones para diferentes cosas, o sea, hacían más de 1000 combinaciones cuando podían relacionar por familias qué enfermedades, y ahorita pues ya hacen muy pocas combinaciones, como 4 para atacar. Ya tenemos mucho control ahora sí en esas enfermedades que no podían controlar la didimela. Ya se hicieron porque también se aplicaban productos que no atacaban ese tipo de hongo, ¿va? Y de las plagas, pues en las curcubitáceas es la famosa trips, era lo que más también se les presentaba. Pulgón realmente muy poco, mosca blanca también muy poco, y lo que sí les atacaba mucho era la famosa Diaphania dentidalis. Ese barrenador los ataca bastante. Ya se hizo el control también para eso, ya tienen muy buen control, se hicieron productos específicos en la cuestión de curcubitáceas. En la cuestión de solagnáceas, ellos producen lo que viene siendo dos, que es la, miren, como ahí está la famosa Diaphania. Producen dos tipos de berenjena, la berenjena china y la berenjena thai, que son muy diferentes, ¿va? Sí aguantan mucho. Lo que más le ataca a las berenjenas, sus principales problemas ellos también que tenían en las berenjenas era post cosecha, que tenían mucho problema de Phytophthora nicotiana. Post cosecha siempre no se puede controlar. Salía bien del corte, ya empaque, ya parecía la famosa Phytophthora nicotiana. Entonces, esos de los principales problemas que tenían, y el nemátodo, que el famoso Melodidogine. Y otro problema que tenían, que decían que era virus, porque habían venido otros ingenieros de Honduras, que son los expertos en orientales, decían que era virus. Ya cuando llegamos allá, para mí no era virus, para mí era un ácaro. Ya cuando lo vimos, hicimos la aplicación en las plantas, porque llegamos y estaban arranca y arranca plantas. Digo, ¿qué pasa ahí? No, pues que tienen virus. Nos dijeron los que vinieron de Honduras, que nos asesoraron que es virus. Eso no es virus, es un ácaro. Y hicimos la aplicación y las plantas se compusieron. Ahí el problema por ejemplo, en las berenjenas son 2 ácaros. Bueno, son 3. La famosa araña roja de 2 puntos, la Tetranychus urtice. También se le pega mucho el ácaro dorado, Aculus lycopersicii, y el famoso ácaro blanco, que es el más problemático porque no se ve, y si lo puedes llegar a confundir, el famoso Polyphagotarsonemus latus. Son de los principales, 3 principales familias son las que dan lata: la tetraníquide,
la tarzonomide y la iófide, son las principales que dan lata, pero si no lo sabes detectar a tiempo lo puedes llegar a confundir con un virus. Entonces ellos hicieron una aplicación y pum, las plantas se compusieron, pusieron bonitas y ya no siguieron aplicando para virus porque las arrancaban. Imagínense, se quedaban casi sin plantas porque decían que era virus, pero porque no lo detectaban. Entonces también eso es muy importante, cuando alguien les diga qué es eso, también pónganse a investigar. Siempre hay que ver si es eso o no, ¿va? Y aquí uno de los problemas, por ejemplo, también que tenían en la tindora, que también llegamos a resolver, era esto, el punto de corte en la tindora. Aquí, pues obviamente no va a ser fruta por fruta y partiendo para ver, eso ya es rechazo porque ya está madura. Ya está madura la tindora, y el problema que ellos tenían era que, como son muchas hectáreas, digo, que están manejando, a veces no le ponen atención. Ahí nada más digo que se corrigimos la nutrición, le subimos al potasio, y algo muy importante, ni le hicimos otra cosa para corregir el punto de corte que ya no se maduraron. Lo único que hicimos fue el riego, corregir el riego, porque le faltaba mucha agua. ¿Qué es lo que hace una planta cuando le falta agua? Ya sea un limón, un aguacate, ¿qué es lo primero que hace? Echa flor, ¿no? Entonces ella, ¿qué quería hacer? Madurar, porque sentía que se iba a morir. Entonces corregimos eso nada más y se acabó ese problema. Ese problema se acabó de la tindora, corregir solamente el riego. Y otro, ahí está la diafania, en el bengalí, y eso algunas fisiopatías en el ejote francés que ellos hacen, que es un poquito diferente, aquí que es un poquito más larguito. Ahí tenían, ellos no se ve tan bien, pero era el famoso mancha verde. Ellos tienen mucho problema con trips, más que franquiniela, ellos tienen muchos problemas con el famoso trips negro, el megalidotrips, que ya hay en México, pero es endémico de Guatemala, el famoso trips negro, que es muy grande. Entonces, todo eso pues ya es rechazo. Entonces, allá, por ejemplo, allá por manzana se tiene que sacar un rendimiento de 30,000 libras, entonces sacaban 17,000. Y si sacaban buena producción, pero la mayoría era desecho porque tenían punto verde y no podían controlar el trips. Ahorita, gracias a Dios, ya el manejo que hicimos, ya están muy contentos porque ya no tienen rechazo, logramos controlar el trips, les digo, con combinaciones combinando químicos, permitidos y orgánicos. Entonces, y un buen esquema para que no nos ganara, sistema de drenchado, inyección que ellos le dicen, y se corrigió el problema, y también un poco de bacterias, pseudomonas, ¿verdad? Y también igual, ahí el problema de la nutrición era algo muy fuerte. Ahorita van a ver, ahorita les voy a enseñar plantas que ya crecieron muy grandes, muy bonitas, muy frondosas. Aún nos falta todavía llegar al rendimiento que quieren, pero ya doblamos a lo que sacaban ellos porque tenían un desastre ahí. Porque como son agrícolas grandes, venían ingenieros de diferentes partes de Honduras, de la República Dominicana, y cada quien daba su punto de vista. Y entonces ellos hacían las plantas muy pequeñitas, cuando saben que los ejoteros son muy grandes, frondosos, pero muy, muy pequeñitas. Entonces ellos decían, ¿qué es lo que le pasa a mi cultivo? Y algo que detecté y que cambiamos fue realmente que su problema de la fertilización era por las fuentes. ¿Por qué por las fuentes? Cuando me enseñaron sus análisis tenían pHs de 4.5 de pH. ¿Y qué fuentes creen que estaban aplicando porque salía barato? Sulfatos. Imagínense, ácido y más ácido, pues pobres plantas. Aunque algunos elementos estuvieran disponibles, puro micro en ese pH. Y aunque estuvieran trabajando por un tiempo, la rizobio iba a ser disponible nitrógeno, pero por ese tipo de pH la planta no lo iba a poder absorber. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos las fuentes de nitratos, y también ahí no se veía nada de rizobio, ¿no? Por el tipo de pH que había. Cambiamos las fuentes nada más, lo único que cambiamos fue las fuentes de nitratos que estaban utilizando los sulfatos, y la planta empezó a crecer muy grande, muy bonita, y empezó ya a dar producción, y la raíz mucho más anclada y mucho más ya rizobio que empezó a dar, no único con ese único tema nada más que tienen ellos de dar un mal manejo. Entonces, de nada sirve que hagas análisis y al final de cuentas vas a hacer lo que tú quieres. Se debe hacer una buena interpretación. Para eso es, si tenemos un pH, ya sea alcalino o ácido, debemos de ver qué fórmula vamos a utilizar para hacer la mejor recomendación de nutrición. No nomás es porque, sí, tengo un pH de 4.5, voy a con puro sulfato. Pues no, porque le vas a hacer daño a los cultivos. Entonces también en eso siempre hay que tener mucho cuidado para el trips. De las principales enfermedades también, por ejemplo el ejote francés, lo que batallan aquí, por ejemplo nosotros nos da mucho la famosa Isaria. Allá ellos se me hizo muy raro porque nunca lo he visto, o por lo menos aquí los que ya sobran, ¿no? Ellos les pega mucho la alternaria, que para mí fue algo nuevo, porque yo no he visto aquí cultivos con ejotes con alternaria. Sí, la famosa Isaria, que ahora ya se llama pseudocercospora grisola, ¿va? Pero ellos se les prende muy fuerte la alternaria, hasta se me hizo raro a mí porque yo nunca lo había visto. Y en ejotes se les pega alternaria. Son de las principales enfermedades. También se les pegaba obviamente la anthracnosis, el colecotripo lindemutiano,
¿va? La Ericife poligoni también les daba bastante, la famosa Xanthomonas facioli, Pseudomonas syringae, también les da bastante entre las principales enfermedades. De ahí pues era el tema de megalurotrips, el tema de plagas, y un poco en épocas lluviosas pues ya había un poco de Delia platura también, pero muy poco. El tema ahí era el trips y la alternaria, y el tema de nutrición, que ya también se corrigió. Y miren, aquí les muestro algunos de los cultivos. Como les digo, es pepino peludo, el de hasta allá. Es muy difícil de controlar el trips ahí, porque si se fijan, pues se le atribuye el nombre de pepino peludo. Los trips están en algo muy curioso, que ni en las flores estaban, ni en las hojas les gustaba estar ahí el fruto. Entonces cuando hacían una aplicación pues no le entraba. Entonces, ¿cuál fue el cambio que se hizo, la recomendación que se hizo para que tuviéramos un mejor control? Aumentamos el volumen de agua, y es como pudimos ahora sí controlar con esa recomendación. Nada más, ni aumentamos químicos ni nada, lo único que fue el vehículo del agua, y con eso. Entonces ahí está el chai flower o el chive, que algunos dicen, es la lilácea de abajo, que nomás se come el puro escape floral. Tenemos la bangaña, que es una curcubitácea también, las dos berenjenas, la más larga, la berenjena china, y la bolita, la berenjena thai. De este lado tenemos al cunde hindú, también, que es una curcubitácea, que lo conocen como melón amargo en otros lugares. El cunde hindú. Tenemos la tindora, la ocra china, que es muy diferente a la otra ocra que aquí se comercializa. Esta ocra no pertenece a las malváceas, como es la ocra que aquí tenemos, que es un poquito más chica. Esta está clasificada como una curcubitácea, es muy raro. Está dentro de la familia de las curcubitáceas, la ocra china, y la otra ocra sí es una malvácea. Y el famoso bangalí. Son de algunos de los cultivos orientales que fuimos a atender, digo, de las principales enfermedades, plagas y todo eso. Realmente, a mí lo personal son frutas, a mí lo particular casi no, son muy secas, pero a los chinos les encanta y pagan bien. Entonces, y la ocra china ni se diga, tiene un sabor muy feo, a ellos no les gusta. Y la famosa tindora, también, que tiene un precio muy enorme, pero muy enorme. Y me faltó poner también el parval. Ese no le tomé fotos, no le pude tomar fotos porque no había fruta, porque les metieron la idea de que cuando les trajeron el cultivo pusieron el parval, y que creen que, aunque son similares la tindora y el parval, imagínense, el parval es igual que pero en forma de bolita, como la berenjena thai. Pero no había frutas, porque cuando les vendieron esa idea no les dijeron que el parval necesita de un macho como las manzanas. Deben de poner machos en el cultivo como las manzanas. Entonces, pues decían, no cultivamos, pues no tenían machos, y siguen sin cultivar porque no hay machos, y apenas se están reproduciendo los machos. Estamos metiendo aproximadamente 3 machos por cada 11 hembras que se está haciendo en el cultivo de parval. Pues no le trae fotos porque no había fruta. Y ahí está el elefote francés. Ahí ya son los resultados. Miren, cuando cambiamos la nutrición y el disolven, ahora sí ya estaban muy frondosos. Cuando llegábamos estaban a la mitad. El elefote francés, muy pequeños, ahorita ya cerraron, entonces están muy contentos, y ellos lo catalogan así, miren. Eso es lo bueno. Y antes, todo esto era lo malo, lo bueno eran esos 5 puntitos. Porque en el elefote francés debe de ir largo, y se debe de cortar bien. Si no trae la punta, la cabeza la quitan, ya va para atrás, ya no se vende. Y si se pasa y hacen una mala aplicación de una hormona, ellos le dicen bute, se llena. Con un granito que tenga lleno, va para atrás. Entonces, ahorita miren todo lo que cambiamos. Ahora eso es lo bueno. Antes era al revés, lo poquito era lo bueno, y todo eso amontonado era todo lo que, porque estaba mal descabezado, tenía bute. Ellos le atribuían también mucho al problema de pita. La pita ellos le dicen, algunos lo conocemos como tutoreo o rafia, ellos le dicen pita. Y no era eso, era antes. Y ya se corrigió, y los cultivos están pues muy bonitos, la verdad. Y ya por último, también ya les hablé un poquito ya de estos cultivos. Aquí se ven un poquito mejor. Ahí está un poco de la arveja. Esta es de la de grano, la que está acá. Y también, miren aquí, si se pueden ver el ejote como ya cerraron surco. Cuando vamos a saber que tenemos un buen rendimiento es porque empiezan a cerrar surco.
empiezan a poner frondosos. Antes ni tan siquiera los cerraban, se veía todavía el acolchado. Entonces imagínense cómo íbamos a llegar a las 30,000 libras por manzana. No se llegaba por ese manejo, y ya se cambió. Y ahorita también aquí está, en este lado, la arveja. Si se dan cuenta, no tiene tanto, casi daño de ascoquita, que cuando llegamos todo eso estaba todo ya necrosado, lleno de ascoquita, lleno de foma, lleno de peronóspora. Y ahorita con el manejo que se hizo, ya están grandes, están limpias. Y ya, por último, algunos consejos que yo desde mi experiencia, como les digo, siempre yo les voy a recomendar que pongan atención siempre a todo, porque nunca sabes a dónde vas a parar. Yo nunca me imaginé que iba a ir a parar a Guatemala, y menos asesorando cultivos orientales, porque ni tan siquiera por la cabeza me pasaba. Como les digo, yo más mi especialidad aquí, que digo, asesoro en el estado de Morelos, estado de México, estado de Puebla, asesoro en línea en otros estados, y asesoro también en otros países por línea, como Ecuador y Colombia, asesoro en línea. Pero cultivos protegidos jamás iba a pensar que iba a ir a ese lugar, y mucho menos a resolver problemas de cultivos orientales. Escuchan todo, porque créanme que cuando salen, a lo mejor una plática significativa después la van a recordar. ¿Por qué no puse atención en esa plática si ahora estoy parado acá? Pues créanme que todo, nunca sabes a dónde vas a parar. ¿Qué fue lo que yo me ayudó, por ejemplo, poder ir para allá, o cómo pude llegar allá? Como les digo, fue eso, el tema de, cuando vea mis videos, de estar hablando de convencional y nombres científicos, y que conocieras obviamente los ingredientes activos, que manejaras el FRAT, el IRAT y todo eso, y los modos de acción, que supieras manejar biológico. Esa fue la condición para que yo me fuera. Si sabía manejar eso, me iba para allá. Entonces, pues lo conocía, gracias a Dios, la verdad. Y pues fuimos para allá. Realmente, les soy sincero, yo nunca había asesorado cultivos orientales, pero yo todas las enfermedades las asocié a las curcubitaceas que yo llevo aquí, calabacitas, pepinos, todo eso. Pero allá era tildora, pero pues le da las nuevas enfermedades, ¿no? Sabiendo diagnosticar, pues te abre muchas puertas, y que sepas identificar al hongo, obviamente, ¿verdad? Por eso digo, como consejo, yo les aconsejo que por lo menos de los hongos se sepan la clase a la que pertenece, el orden y la familia. Y de los insectos, por lo menos que se sepan el ciclo de vida, y ya por lo menos que se sepan el orden del insecto, y con eso créanme, y el nombre científico obviamente, y con eso están del otro lado, se sepan los ingredientes activos, los modos de acción. ¿Por qué les digo esto? Que se sepan los modos de acción, o los grupos químicos, o el ingrediente activo de los biológicos o de los orgánicos. Porque miren, hace tiempo, como hace un año, asesoré en Ecuador por línea, y cuando asesoraba sus productos de allá, yo les decía la molécula, pero allá no vienen descritos. Aquí vemos que atrás dice, pues controla la cenicilla, Ericife. Allá no, allá nomás viene el producto, y la etiqueta nomás dice controla omicetes, deuteromicetes, basilomicetes, ascomicetes. Si no sabes a qué clase pertenece el hongo, ¿cómo vas a hacer la recomendación al productor? Entonces, por eso digo que es muy importante que se sepan los nombres científicos, y que con eso, para poder recomendar un fungicida. Digo, en Ecuador no vienen, la mayoría de sus productos no tienen a qué hongos controla, sino simplemente viene la clase, o viene el orden de los insectos. Controla dípteros, controla hemípteros, controla tisanópteros. Entonces, si no sabemos a qué pertenece, pues ¿por qué le aplico? ¿Verdad? Entonces es muy importante que lo sepan, y créanme que eso les va a abrir muchas, pero muchas puertas. Todo eso les va a abrir. La verdad, no saben qué bonito se siente que el último, ya esta vez que me vine, voy a regresar de nuevo, di una plática también, lo mismo, manejo integrado. Siente muy bonito que te presente, que digan que vienes de México, y más orgulloso me sentí cuando decían que era egresado de la Escuela de Estudios Superiores de Jalostón. La verdad que se siente muy bonito poder dar una plática. Se imaginen ir a competir con más de 100 ingenieros grandes, en su mayoría de experiencias, que ellos me decían, es que esos ingenieros están acá porque ellos vulgarmente son viejos y conocedores del cultivo, pero ya no lo pueden controlar. Y se siente muy bonito realmente que confíen en ti. Y por mí, que fui a representar, aparte de México, que fui a representar a la escuela, que saben de dónde vengo, ¿no? Porque ellos conocen a la escuela y siempre lo que dicen, Chapingo, Narro. Pero realmente todas las escuelas son buenas, depende de uno si ama lo que le gusta. Entonces, realmente hay que seguir poniendo en alto la EPSUS, y eso es lo que les quería decir. Espero que les haya gustado un poco la plática. Me vuelvan a invitar para tocar ahora sí el tema de nutrición, que es muy complejo, y haya más tiempo. Y muchas gracias de nuevo por su tiempo que me brindaron.
Jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, que sigan mi página. Miren, ahorita como les decía, estoy como ya asesor independiente, realmente trabajé casi 3 años en Agricol México, ya de ahí pues yo me fui solito y ahora el tema que se llama agronomía para todos, una manera diferente de aprender. Pueden seguirme, comparto información de cultivos, diferentes cultivos, enfermedades, plagas o pequeñas informaciones, ¿va? Bueno, ¿sí me escuchas? Bueno, en primer lugar, felicitarte, Bernardo, por la plática que nos diste el día de hoy. La verdad, de mucha experiencia para poder, digamos que hablar de cosas muy prácticas y sobre todo que están dando resultados pues no solamente en la agricultura nacional, sino podemos decir agricultura internacional. Entonces, primero que nada, felicitarte por ese trabajo. Últimamente en la agricultura se habla mucho de la agricultura sustentable. Es un manejo muchísimo más integral y manejando muchos factores que tienen que ver sobre todo con el cuidado del medio ambiente. Entonces, una primera pregunta para ti sería, desde tu perspectiva y desde tu experiencia en el uso de productos químicos, pero también de productos que tienen que ver con microorganismos y obviamente la experiencia del manejo de cultivo, para ti, ¿cuál debería ser la línea a seguir, sobre todo en cultivos hortícolas, para lograr tener una agricultura sustentable? Yo creo que, pues digo, ahorita en nuestro país se habla que cerca ya del 67-70% de la superficie nacional tiene problemas con sequía, entonces hay otro problema más importante que es el manejo y el cuidado del agua. Entonces sí me gustaría, en primer lugar, que nos contestaras esa pregunta o alguna reflexión que pudieras compartirnos, por favor. Sí, fíjese que, doctor, anteriormente cuando salí para acá a mí se me hacía algo erróneo la agricultura orgánica o semiorgánica, ¿no? Porque no hay orgánica totalmente, ¿verdad? Las plantas no reconocen ningún elemento. Si es orgánica, ellos lo van a tomar de forma inorgánica. Pero al manejo que ahora yo llevo, estoy seguro que se puede hacer una agricultura sustentable. No lo puedes cambiar de noche a la mañana, no puedes corregir a alguien que 10 años lo vino haciendo mal, pero sí puedes ir mejorándolo. ¿Cómo? A través ya lo hemos comprobado, que sí se puede hacer una agricultura sustentable. ¿Por qué? Porque en temporal, por ejemplo, nosotros asesoramos maíz y sorgo, y ustedes saben que todos tienen la manía de estar quemando, tumba y quema. Y ahora lo que hicimos nosotros, ahorita que hubo sequía, incluimos el rastrojo, inoculamos microorganismos, y gracias a Dios nos aguantaron a la sequía con el tema del agua. Realmente sí funciona esta combinación. Ya hay muchas definiciones, que agricultura sustentable o que bioracional, ¿no? Pero al final de cuentas son una combinación de todas las prácticas para hacer que no afectemos obviamente al medio ambiente y a uno mismo, ¿va? Entonces sí se puede hacer el uso de las combinaciones de tecnologías para tener una agricultura sustentable, desde el manejo de la materia orgánica, empezar a incluir microorganismos, porque eso es muy importante la simbiosis que hay. Ahorita los cultivos que llevo es muy poco ya el químico que realmente que manejo. Creo que le estaría hablando que manejo un 25% químico y un 75% biológico y orgánico. Entonces ya casi yo me voy, por ejemplo, en jitomates yo hago aplicaciones casi por lugar hasta 60 días de químico, pero también nobles. ¿Por qué? Porque yo ya me quedé con la idea de aplicar productos nobles. ¿Por qué? Porque también trabajé en agrícolas de exportación de jitomate en San Luis y en Querétaro, donde manejábamos abejorros, entonces no podía meter cualquier producto. Entonces con mis productores es la mejor prueba, porque con todos manejo abejorros y manejo agroquímicos y ahí están vivitos y coleando. Entonces sí se puede hacer una agricultura sustentable, es de más incluyendo todo eso. Hay algunos que no les gusta, ¿eh? Estamos por el químico, pero realmente sabiendo combinar, conociendo cómo se comportan los productos, se puede lograr lo que usted dice. Obviamente también haciendo uso de variedades resistentes, que ya están saliendo muchos a la sequía y todo eso, sí se puede lograr, y sin duda. Una segunda pregunta sería relacionado con tu especialidad, Bernardo. Bueno, recientemente, no tienes mucho que te titulaste, creo que más o menos como un año, ¿no?, que te recibiste el título. Sí, entonces, bueno, 3 años aquí. Ok. Entonces, sí nos gustaría un poco la experiencia de tu especialidad. Hablas mucho de los nombres científicos y creo que es uno de los aspectos que cuando los chavos se están formando
poca atención le ponen a nombres científicos, a familias, a la parte taxonómica tanto de plantas como pues, de microorganismos, ¿no? Entonces, sí, que nos platiques de tu experiencia en la especialidad que tomaste como agrónomo, en la parte de tu titulación y obviamente en esta parte de dejarlo bien claro de la importancia de entrar a la parte de taxonomía, ¿no? Tanto de plantas como pues, insectos y enfermedades. Sí, algo raro, yo no soy de fitosanidad, soy ingeniero en producción vegetal, como ya les dijeron, pero les voy a contar la historia por qué me fui por esa parte aparte de la nutrición, de aprenderme nombres científicos y todo eso. Cuando trabajaba anteriormente en Agricol México y empezamos a meternos al tema de invernaderos, yo estaba en la parte de aguacates, capulín y todo eso, yo no me gustaba, pero estaba ahí y traía otro ingeniero que estaba ahí, y siempre que había un problema, decía, llámenle a tal ingeniero, llámenle a tal, él va a resolver. Y cuando lo escuchaba, yo dije, yo quiero ser esa persona que le digan que lo van a mandar a hacer esa cosa, porque le tienen la confianza. Entonces yo me propuse a seguir estudiando más y más nombres científicos, ingredientes activos, modo de acción, porque me llamó la atención. Y además de que ya desde aquí, cuando estaba en la escuela, además de ser de producción vegetal, siempre me fui por las optativas que tenían que ver con las plagas y las enfermedades. Cuando hice la estancia profesional, la verdad Agrifor me dio la confianza, y realmente cuando estaba haciendo estancia profesional, realmente yo no la consideré como estancia profesional porque ya estaba trabajando, ya era cargo de agrícolas grandes, por ejemplo estaba en aguacates, en frutales, y después a una instancia yo ya asesoraba agrícolas grandes, como decían, San Luis Potosí, y en Querétaro yo era el encargado de hacer las recomendaciones de plagas y enfermedades, donde obviamente me topaba con ingenieros obviamente ya grandes, y la verdad que sí muy bonito poder competir, o por lo menos poner el nombre, la escuela en alto, saber que siempre tienen como yo les digo, todas las escuelas son buenas, pero siempre me decían cuando digo, ¿de dónde eres? ¿Chapingo de Arnaldo? Digo, no, soy de la famosa Exus, Escuela de Estudios Superiores de Jalostón. Entonces me llamó mucho la atención. Posteriormente también tomé el diplomado acá, y conocí al doctor Oscar, por cierto, también, y que pues él nos dio la materia también de plagas y todo eso, y cuando vi cómo nos hablaba en nombre científico, pues más, yo me gustó. Yo la verdad, el doctor Oscar lo admiro bastante, y también le aprendí mucho, porque también él nos inculcó durante su diplomado, siempre, apréndese la clase, apréndese un poco esto, el orden, y esto ya te va a abrir muchas puertas, y las moléculas químicas, entonces ahí reforcé un poquito más de lo que ya, poquito que ya sabía de nombres científicos, moléculas, y conocer al doctor Oscar. También tengo otro diplomado que tomé en Intagri, bueno, tengo dos. Uno que fue en fisiología vegetal aplicada, esta apenas que pasó, y otro curso que tomé en Intagri, que es nutrición de berries. Pero fue eso lo que me inculcó, y cada vez que llego con los doctores, saber que cuando tienen un problema me ven con su cara y se ponen contentos porque saben que les voy a arreglar el problema, por lo menos que yo siempre les hablo la verdad cuando hay o no hay solución. La verdad que esa es la mejor actitud. Y pues como les digo, no es necesario que seamos de otra carrera fitosanidad, pero sí debemos de saber todo eso, porque eso nos va a abrir la puerta. Tú no vas a llegar a ir a otro país y vas a decir, no, pues aquí es la roya, yo no lo conozco como roya, pero si tú le dices nombre científico, sí sé cuál es. Entonces eso te abre mucha puerta, pues yo les recomiendo a ustedes ahorita que tú ya están, los que están próximos a saber, lean, no solamente lo que quieren, que digan, pues que no me gusta jitomate. No, yo me gustaba leerlo, me habían leyendo y me decían mis compañeros de trabajar, pero ¿por qué lees de piñas? ¿O por qué? Porque pues, no sé qué tal un día paro en piñas, no voy a saber su manejo, cómo se siembra, pero voy a saber controlar las plagas y las enfermedades, y ese va a ser el manejo. Allá todo el manejo que hago en Guatemala, digo, no veo labores culturales en eso, mi único trabajo es controlar las plagas, las enfermedades y la nutrición. Entonces, eso es lo que yo les podía decir. Gracias, ingeniero, es todo. Gracias. Hola Bernardo, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Oye, pues es un placer, ¿no? Es un placer que regreses a retribuir un poco de tu ejercicio profesional y finalmente logras trascender modificando sistemas productivos a través de un manejo integrado, que finalmente ahora sí que eso es lo que debe de perpetuar de aquí en adelante, ¿no? Muy bien. Ahora, Bernardo, coméntanos un poquito más, tengo una pregunta. ¿Tú cómo consideras, con base en tu experiencia allá en Guatemala, aquí crees que se pueda adoptar ese modelo de producción? O igual, como tuviste experiencia aquí, ¿cuál es el inconveniente o por qué, o cómo visualizas?
¿Cuál sería la estrategia para poder implementar este modelo? Bueno, la tecnología de allá para acá se puede traer. ¿Por qué? Primero porque tenemos todas las condiciones. Como les decía, allá en Guatemala todas las parcelas, o ellos le dicen fincas, no están en un solo lugar. Dependiendo del tipo de cultivo, están en calor, templado y en frío. Para hacerlo un poquito más fácil, por ejemplo, las brasicáceas y las arvejas, hagan de cuenta que ellos la tienen en un lugar como Tetela de Volcán Frío, Hueyapan. Ya nos veníamos a los orientales como la berenjena ta y frijol, hagan de cuenta que estaban en Tetelilla. Los cultivos, y algunos en templado, por ejemplo como Zacualpan, Tlaltepec, que es más templado, hay algunos cultivos, pero sí se puede adaptar. Aquí nada más para traerlos, obviamente sería nada más el mercado, porque no puedes llegar a poner mucha superficie si no tienes el mercado, porque aquí realmente no lo consumen. Entonces sería eso, nada más buscar el mercado y ya poder traerlo. Nosotros tenemos el clima para producir aquí, Y con base al esquema de producción, porque, o sea, para poder lograr convencer a los productores, ¿sabes qué? Es por aquí el camino, de manera integral, para arribar a una agricultura sustentable, sostenible. ¿Qué piensas al respecto? Pues miren, les comparto un poquito la experiencia. Ahorita con los productores que manejo, cómo bueno, no dice cambiar, sino que más bien entender por qué. Cuando empezamos a trabajar con ellos, siempre inculcábamos los análisis, pero a ellos no les gustaba. ¿Cómo los convencí? Cuando les bajaba sus costos de producción a través de los análisis y vieron que era muy poco verdeante realmente lo que necesitan los cultivos, dándole lo que necesitan. Y después vieron que empezaba a meter yo un poquito menos químico y decían, es que ahora lo veo más, ya no viene tanto químico, dicen, trabajas con los abeforos y las plantas menos se enferman. Digo, porque es lo que hace un manejo sustentable, de estar involucrando la microbiología. Y ellos me decían, pero porque antes a mí no me funcionaba. Digo, es que al final de cuentas a veces uno como asesor no le explicamos lo que llegas y aplica este producto, pero ni tan siquiera le dices, mira, esta bacteria se va a desarrollar en pH de debes de tener materia orgánica, debes posteriormente a los 15 días darle prebióticos para que se siga dándole mantenimiento, seguir inoculando. No se les dice eso. Entonces empecé a implementar todo eso y la verdad, todos los productores que manejo, todos ya hacemos ese tipo, ahora que le decían biorracional. Ya es muy poco químico realmente que yo manejo. Sí llego a meter obviamente cuando se presenta, pero por eso los análisis te ayudan. Por ejemplo, el fitopatológico, ya me voy directamente con lo que aparece ahí. Y ya no estoy que, ahora le toca para nemátodo, ahora le toca para fusario. Pero si ni tienes, ¿para qué le aplicas? Entonces, eso fue los análisis que me ayudó a ahora hacer, pues, sustentable o biorracional, como lo queramos llamar. Y ya lo que estoy inculcando a los productores y es lo que estoy manejando ahora de alguna manera. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces agradecemos la participación del ingeniero Bernardo Baranda. Damos un fuerte aplauso, por favor. Y ahora tengo el honor de entregarle el siguiente reconocimiento y hago lectura del mismo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Escuela de Estudios Superiores de Jalostoc, otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Bernardo Baranda Olivera por haber impartido la conferencia Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Nutrición en Cultivos Orientales, dirigido a la comunidad de la Escuela de Estudios Superiores de Jalostoc en la Semana de Agronomía el 20 de febrero del 2024 en el auditorio de esta unidad académica. Atentamente, por una humanidad culta, firma Dr. Gregorio Baena Delgado, titular de la dirección de la Escuela de Estudios Superiores de Jalostoc. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Ya por último, un aplauso, por favor. Además, por último, siempre métanse a todas sus prácticas, porque ahora lo recuerdo también, eso me ayudó bastante porque siempre andaba junto con otros compañeros, he pegado con el doctor Hermes hasta la tarde en todos los proyectos con el doctor Baena, el doctor Morales, ¿no? Siempre andaba yo pegado ahí en los proyectos que hacía, de maíces que hacíamos, de calabacitas, entonces también puedo ya llevar un poco de noción. Péguense a sus prácticas y van a ver que cuando salgan van a poder encontrar trabajo, pero desde aquí se empieza todo. Entonces aquí equivóquense. Yo recuerdo todas las palabras que me decían, yo me daba miedo aquí calcular herbicidas, y el doctor Baena me decía, pues equivócate que no nazca, pero equivócate aquí, no te equivoques allá. Y eso me ayudó. Entonces péguense con sus maestros. Yo eso me ayudó, la verdad, de estar ahí pegado siempre con
doctor Hermes, el doctor Baena y el doctor Morales. Entonces, péganse a sus prácticas, no se salgan. Hay tiempo para todo, para cervecear y todo. Muchísimas gracias, ingeniero. Un fuerte aplauso nuevamente. Yo sé que estas palabras nos serán de mucha ayuda a los estudiantes. Ahora, jóvenes, con esto